Para poder mejorar el factor de potencia de una instalación eléctrica, si es que nosotros tenemos un problema de cargos adicionales por el uso no eficiente de la energía reactiva, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar el coseno phi. Para mejorar el coseno phi, lo que nosotros tenemos que hacer es bajar esa energía reactiva que nos están cobrando por demás, y esto se hace de una manera sencilla, que es agregar un capacitor o un banco de capacitores. Entonces, vamos a suponer que este es mi triángulo de potencia, donde nosotros aquí tenemos la potencia reactiva en este lado de este triángulo, que es opuesto al ángulo phi. En el cateto adyacente nosotros vamos a tener la potencia activa, y aquí nosotros vamos a tener la potencia aparente. Entonces, el ángulo comprendido entre S y P será mi ángulo phi, que es el ángulo que yo tengo que mejorar para que no me cobren los adicionales por el uso de potencia reactiva. Entonces, si nosotros recordamos algunos términos de la secundaria o alguna regla mnemotécnica, recordemos SOR, CAR, TOA. Esto quiere decir que seno es opuesto sobre radio vector, es decir, vamos a tomar como base nuestro ángulo phi. El cateto opuesto a mi ángulo phi es Q. Este se llama Q. Y mi radio vector es S. Entonces, el seno de un ángulo, ¿sí?, del ángulo phi, será igual al cateto opuesto, que es Q, dividido el radio vector, que es S. Si nosotros quisiéramos calcular el coseno, usamos esta parte que es coseno es igual a cateto adyacente sobre radio vector, será igual a P dividido S. P dividido S. Y si nosotros quisiéramos calcular la tangente del ángulo phi, diríamos que estamos aquí, es opuesto sobre adyacente. O sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, Q sobre P. Entonces estaríamos parados aquí. Ahora bien, el problema que se nos plantea es que en una instalación que nosotros tenemos en nuestro domicilio de 5.400 watts, cuyo coseno phi actual es de 0,82, la empresa distribuidora de energía nos indica que para no cobrarnos punitorios debemos llevarla a un coseno phi 2 igual a 0,96. Bien, vamos a ver de qué se trata. Bien, el tema es de la siguiente manera. Nosotros decíamos que teníamos un inmueble con 5.400 watts de potencia y teníamos que llevar mi coseno phi de 0,86 a 0,96. Lo primero que vamos a hacer es calcular a qué grados corresponde cada coseno. Entonces, si nosotros hacemos el arco coseno de 0,86, me va a dar 34,91 grados. Si hacemos el arco coseno de phi 2, que es 0,96, me va a dar 16,26 grados. Muy bien, entonces, mi coseno phi original era de 34,91 grados. Mi coseno phi nuevo, al que yo debo alcanzar para que no me cobren los punitorios, es 16,26 grados, que corresponde a phi 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que nosotros tenemos que calcular primero es la potencia reactiva total, Q1, y después la potencia reactiva Q2. Entonces, si nosotros hacemos Q1 menos Q2, nos va a dar la potencia del capacitor que nosotros tenemos que colocar en paralelo con la línea. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la tangente de 34,91, que es 0,697, y la tangente de phi 2, que es 0,291. Nosotros sabemos por funciones trigonométricas que si multiplicamos el cateto adyacente P, lo multiplicamos por su tangente, lo que vamos a tener es el cateto opuesto, o sea, Q. Entonces, haremos tangente de phi 1 por 5.400 watts, es decir, la tangente de phi 1
es 0,697. Si hacemos 0,697 por 5.400 watts, me va a dar 3.763 volt-ampere. Si queremos calcular Q2, será la tangente de Φ2 por 5.400 watts, es decir, 0,291 por 5.400. Eso me da 1.571 volt-ampere reactivos. Ahora bien, si yo hago Q1 total menos Q2, obtendré lo que está en rojo. Lo que está en rojo es el QS, la cantidad de potencia reactiva que yo debo eliminar. Yo resto estos dos valores y obtengo 2191 volt-ampere reactivo. Quiere decir que para sacar esta potencia yo tengo que colocar un capacitor de 2191 volt-ampere reactivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo será la fórmula de capacidad? La capacidad se mide en faradios o en microfaradios. QS será 2191 dividido 2 por pi 3,14 por la frecuencia de la red donde yo estoy, donde yo tengo instalado mi domicilio. Por la tensión al cuadrado, sino por tensión por tensión. Si mi tensión es de 220 volts, será 220 por 220. Y si mi frecuencia es de 60, serán 60 Hz. Si yo hago esta cuenta, me van a dar 0,000120 faradios. Para transformarlo en microfaradios, dado que los capacitores se venden en microfaradios, debemos multiplicar por 1.000.000 el valor anterior. Entonces voy a multiplicar dicho valor por 1.000.000 y obtendré 120 microfaradios. Entonces, cuando voy al negocio, podré decirle que necesito un capacitor de 120 microfaradios. Bueno, esa es la manera de calcular el capacitor con la potencia necesaria para eliminar potencia reactiva que nos obliguen, o que ese uso desmedido de la potencia reactiva nos obligue a pagar adicionales por ineficiencia en el consumo de nuestra potencia.